Buenos días, chiquillos. En esta ocasión nos vamos a continuar viendo los elementos de la narración. Ya en la clase anterior revisamos personajes, ambiente, tiempo, entre otros. Y hoy vamos a conocer los siguientes conceptos, los cuales están explícitos en nuestro objetivo. Dice, leer comprensivamente y analizar narraciones, considerando el problema presentado, el narrador y los personajes. En primera instancia vamos a conocer sobre el problema, el cual también conocemos en nuestro mundo narrativo como conflicto. Esto es la pugna o el enfrentamiento de la fuerza positiva y la fuerza negativa. Más simplemente podríamos verlo como el villano y el bueno, ¿cierto? Esas dos fuerzas se enfrentan en algún momento y desde ahí viene el conflicto. Y por supuesto está representado a través de nuestros personajes. Para analizar más en profundidad los personajes, tenemos estos tres tipos de personajes. El primero es el principal, en donde aquí podemos ver un ejemplo en donde sale Harry Potter, que por supuesto es el personaje en el cual se guía toda la trama, ¿cierto?, de nuestro texto narrativo. En segundo lugar tenemos al personaje secundario, que acá tenemos varios ejemplos como el genio o Hey Hey de Moana, que estos son personajes que básicamente tienen como misión ayudar al personaje principal a que pueda lograr su objetivo. Y en tercer lugar tenemos al personaje incidental, en donde, como podemos ver aquí, tenemos como ejemplo a Otto Mann de Los Simpson, que si bien no es un personaje muy relevante en la historia, sí se presenta en algunas ocasiones para hacer alguna versión cómica o hacer alguna crítica sobre la misma narración. Por último, vamos a ver y recordar los tipos de narradores. Como pueden ver, en primer lugar vamos a definir el protagonista, en donde sabemos que es el tipo de narrador, que es esta voz ficticia, ¿cierto?, del mundo narrativo, que narra su propia historia, por eso está en primera persona, ¿sí? Y ahí tenemos un texto que lo puede ejemplificar. Ya en la primera frase dice, mucho tiempo he estado acostándome temprano, ¿sí? Ahí ya podemos evidenciar de inmediato que está hablando en primera persona, por lo tanto se refiere a él mismo. En segundo lugar tenemos al narrador testigo, el cual, tal como lo dice el nombre, es un observador de la realidad del protagonista. Por lo tanto, si bien narra en primera persona, está narrando la historia de otro. Por eso dice, lo vi desde que se zambulló en el río, ¿sí? Y en tercer lugar, el narrador omnisciente, que tiene relación con este Dios de la narración, que es el que todo lo conoce, ¿sí? Es este tipo de narrador que sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Por lo tanto, es muy fácil de reconocer en cuanto a que además conoce muy típicamente los pensamientos y sentires de los personajes. Ya aquí lo podemos evidenciar de muchas formas, sin embargo, en esta frase donde dice esforzándose por guardar un incógnito que traicionaban sus sombreros. Ahí podemos darnos cuenta porque este tipo de narrador sabe que los personajes están escondiendo un secreto, pero el resto de los personajes no lo sabe. Así es que para la clase de hoy vamos a realizar la actividad con el texto de la página 94 que se llama El regreso, y vamos a desarrollar las siguientes preguntas. La número 1 es ¿cuál es el conflicto presentado en el cuento? Es decir, ¿cuáles son las fuerzas que se enfrentan? En segundo lugar, ¿qué tipo de narrador se encuentra en el texto? Obviamente la idea es que justifiquen. Y por número 3, la idea es que ustedes puedan clasificar los personajes presentes según lo que vimos en esta clase. Ya, como siempre, cuando tengan la tarea lista la pueden enviar a Webclass y cualquier duda o consulta estamos a su disposición, chiquillos. Que les vaya muy bien con la tarea.